A continuación, tiempos de resistencia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hace 2 semanas, en este mismo espacio, Tiempos de Resistencia, el viernes pasado no, el anterior, hablamos de una encuesta de la consultora CEOP, de Roberto Bachman, que hablaba de que se había desplomado la opinión, la imagen del gobierno, concretamente del presidente Javier Milei, en la opinión pública. En ese momento estaba en un 37%, con un 60% de imagen negativa. Casi 2/3, es decir, casi 6 de cada 10 argentinos tienen imagen negativa sobre el gobierno. A partir de ahí se sucedió una catarata de encuestas, una detrás de la otra, con números cada vez más bajos, con muestras de que desde las elecciones de octubre, donde tuvo un pequeño repunte, porque ya venía cayendo desde el 2024, se desplomó. En 4 meses se derrumbó la imagen del gobierno. Hubo varias cosas que pasaron, se conoció el contrato firmado que encontraron en un celular, sobre el contrato firmado por Milei con Hayden Davis, el impulsor de Libra, de $5 millones. Después apareció el escándalo en estas últimas 2 semanas, el escándalo de Adorni. Hoy en día las encuestas hablan de que está por debajo del 35%. Usted puede decir, bueno, para el desastre que es el gobierno, para 300.000 puestos de trabajo que se perdieron en 2 años, para el cierre de miles y miles de empresas, especialmente pymes, da la sensación de que todavía un 35% es mucho. Si lo vemos como una foto, sí, pero esto es una película. Y la película marca de que está en el índice más bajo desde que asumió, y que en diciembre tenía mejores números que en enero mejores números que en febrero que en marzo, y va cuesta abajo. A punto tal que ya una dirigente supuestamente de La Libertad Avanza, como Patricia Bullrich, digo supuestamente porque cambia de camiseta seguido, tiene mejor imagen que él. Estamos hablando de imagen, no de intención de voto. Esto lo tengo claro yo, lo tiene que tener claro usted también, todos lo tenemos claro, pero entre una campaña electoral y otra las encuestadoras miden eso, la imagen. La gente después, en general, vota en función de la imagen. Y sigue cayendo y está en el peor número desde que asumió. Uno puede pensar que puede ser todavía insuficiente, que tiene que caer más, pero está ya acercándose a números como los de Mauricio Macri cuando iba camino a perder la presidencia. Y cabe acá preguntarse, bueno, esta imagen que tiene que ver con la corrupción subió mucho en las encuestas acerca de lo que le preocupa a la gente. Lo que más le preocupa en este momento ya no es la inflación, sino el desempleo, la falta de trabajo. Este es el principal, la novedad es esa, el principal problema de los argentinos, según todas las encuestadoras, inclusive las cercanas al gobierno, es ese, desempleo y falta de trabajo. Pero uno dice, bueno, y la corrupción que viene inmediatamente detrás, ¿cómo empieza todo esto? Y hay que hacer un poco, recorrer el génesis de cómo empezó todo este armado de lo que hoy se llama La Libertad Avanza, que gana las elecciones en el 2023, pero La Libertad Avanza era un frente, no era un partido. Ahí se metió el MID de Oscar Sago, algunos sectores provinciales, partidos que andaban sueltos del conservadorismo. Así que eso era un frente, hoy es un partido. ¿Cómo se conformó? ¿Usted se acuerda cómo se conformó? Vendían candidaturas. ¿Y por qué vendían candidaturas? Porque el concepto que tenían es, no vamos a ganar ni de casualidad. Entonces hagamos guita rápido, toda la plata que podamos recaudemos, porque llegamos hasta las PASO y después las elecciones generales, y pues ya está, y se fue. Se encontraron con el apoyo de algunos sectores del peronismo, esto tendría que tomar debida nota Sergio Massa, con que los apoyaron para sacarle votos a Bullrich. Y los apoyaron tanto que fue el candidato a la segunda vuelta. Total, igual en una segunda vuelta Milei no puede ganar, y sacó el 56%. De cara a las PASO y a la primera vuelta, recaudaron todo lo que pudieron, así tenemos los diputados que tenemos, impresentables. Decía Lilita Carrió, antes los gatos los teníamos en el bar de enfrente del Congreso, ahora los tenemos en las bancas. Claro, $50.000 por banca, hubo gente que invirtió y está en el Congreso hasta hoy en día. ¿Qué pasó? Que entraron a la segunda vuelta y milagrosamente ganaron.
Y entonces llegaron al gobierno. Y entonces dijeron, igual que decían de la candidatura, no sabemos cuánto va a durar esto, porque tenemos todo el Congreso en contra, nos pueden echar en cualquier momento con un juicio político, no sabemos cuánto dura esto, entonces hagamos toda la plata que podamos rápidamente. Y ahí sí empezaron con la ANDIS, 3% de todo lo que se recaudaba, 3% para Karina, porque los videos, los audios de Españolo hablan de que ellos se quedaban con un 5%, es decir, ¿quiénes son ellos? Los Menem, no sé, eso decían los videos, los audios, perdón. Y así recaudaron todo lo que podían. Y así hicieron el caso Libra. Hagamos, uno dice, ¿cómo se metieron en eso? Bueno, porque hagamos plata rápido porque no sabemos cuánto va a durar esto. Iban cuesta abajo, camino a las elecciones de octubre, pensaban que las perdían y que después podía pasar cualquier cosa. Y siguieron haciendo dinero y hoy en día, reforzados con las elecciones de octubre, dicen, bueno, sigamos para adelante, porque si con todo lo que hicimos no nos penalizaron los votantes, sigamos para adelante. Y está aquí que algunas consultoras empiezan ya a darse cuenta, y lo miden en los registros que hacen, que muchos votantes votaron a este gobierno en octubre con una premisa falsa, que acá ya la hemos comentado. ¿Qué querés, que vuelvan los de antes? Nosotros de acá le decíamos, sí, claro, el peor gobierno peronista que yo recuerde, que fue el de Alberto Fernández, un gobierno muy malo, es mucho mejor que este. La gente no perdía el trabajo, la gente no se sentía intimidada, no se reprimían las marchas. Había inflación, sí, macanudo, pero era uno de los pocos problemas que teníamos. Un amigo suele decir, qué bien estábamos cuando estábamos mal, ¿no? Hablando de la época de Alberto. Y entonces la gente se empieza a dar cuenta de que votaron para que no vuelvan los de antes, pero en realidad no tendrían que haberlo votado porque tiene muchos diputados ahora. Y entonces avanzó con la reforma laboral. La reforma laboral tiene 60% de rechazo en todas las encuestadoras, inclusive las amigas del gobierno. Los diputados tendrán que dar cuenta, cuando los que votaron, por qué votaron esto que ellos decían, creían que si la gente votó a Milei y Milei propone esto, entonces la gente está de acuerdo con eso. No, la gente no estaba de acuerdo con eso. Se están dando cuenta que eso va en contra de los trabajadores, va en contra del sector popular, va en contra del pueblo, y están en contra de eso. Cada vez más se refleja que este gobierno va cuesta abajo. ¿Se puede recuperar? Se puede recuperar, efectivamente. Puede haber un golpe de timón, puede haber alguna cosa, imagínense, por decir alguna cosa hipotética y ficticia. Imagínense que mañana el gobierno consigue que Inglaterra nos devuelva Malvinas. Hasta Galtieri tuvo la Plaza de Mayo llena yendo a vitorearlo por el tema Malvinas. Así que puede pasar muchas cosas en política, pero la lógica es que no. Y algunos encuestadores como Raúl Timerman ya afirman, junto con Sheila Bilker, que es su socia, en televisión lo dicen, o sea que tienen que hacerse cargo de que lo deben pensar en serio, las encuestas le deben dar los números en serio. Este gobierno, dicen, no reelige. Habrá que ver si del lado de enfrente se conforma alguna entente que les permita a lo que hoy es oposición juntarse y dar una opción real a la gente. En la provincia de Buenos Aires la tuvieron en septiembre, el 7 de septiembre, cuando le ganaron a Milei por 14 puntos. Habrá que ver si eso se puede trasladar al país, esperemos que sí, y si de alguna vez por todas podemos volver a tener un gobierno que no sea apátrida, que se siente identificado con la nación argentina, que no piense solamente en las gestiones financieras, que piense en un proyecto industrial y que piense en el pueblo y los trabajadores. Mientras todo eso pasa, como siempre los convocamos, hay que seguir resistiendo, por eso les decimos bienvenidos a Tiempo de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. Tiempos de Resistencia, porque la resistencia es colectiva. Bueno, bienvenidos, como les decíamos antes, a Tiempo de Resistencia, viernes 27 de marzo, último programa del mes de marzo de Tiempo de Resistencia, acá en Radio Con Aguante. Y bueno, falta solamente una integrante, que es Marta Subiría. El resto estamos todos, así que empezamos los saludos, como siempre. Patricia Machado, ¿cómo estás? Bueno, muy bien se dice, pero porque no se puede decir todas las cosas. Bien de salud y esas cosas. Bien, claro. Bien de salud. Pero quiero decir algo antes que se pase y que no lo diga. Está bien lo que dijiste
acuerdo en casi todo, pero yo digo, gracias que lo tuvimos a Alberto Fernández en el tiempo de la pandemia. Gracias que lo tuvimos, Alberto. Yo, después Alberto hizo, mejor dicho, no le fue bien y tuvo cuestiones de su gobierno desprolijas totales, más que desprolijas. Pero gracias que lo tuvimos, Alberto, en el tiempo de la pandemia. Lo que pasa es que lo que yo le cuestiono a Alberto, a diferencia de este gobierno, es las cosas que no hizo. Claro. ¿Te acordás Las que yo cosas decía, que no hizo, yo sí. decía en broma, no le pudo cambiar los animalitos a los billetes y vos querés que no pague la deuda externa? Es lo que no hizo. Este gobierno es por todo lo que hizo, el daño que hizo este gobierno. El daño que hizo, exactamente. El otro tuvo inmovilismo, falta de reacción, inoperancia, esto no se puede, aquello no se puede. Este gobierno se llevó puesto todo, el decreto del año, el 70-23, del año que apenas asume, ese decreto que hizo Sturzenegger con no sé cuántos cientos de carillas, era una reforma constitucional, virtualmente, se llevaba puestas leyes. Lo de Alberto fue inacción, inoperancia, al lado de esto era, no quiero exagerar, el paraíso. Sí, pero bueno. totalmente. Miguel Calabozo, ¿cómo estás? Bien, con emociones mezcladas. La caricia que significó el 24 en cuanto a movilización, Sí, total. no solamente acá en Buenos Aires, sino en casi En todas varias las ciudades provincias del país. Si eso se puede llegar a traducir en algo organizable o en votos, es algo muy positivo. Y digo las emociones mezcladas porque ayer nos enteramos de la muerte de una compañera muy querida por nosotros, Lila Victoria Pastoriza, que había sido cofundadora de la agencia Ancla con Rodolfo Walsh, ex detenida desaparecida. Sí, en la ESMA. Uh-huh. Entonces lo único que queda es decirle: vuela alto, compañera, te vamos a recordar con la alegría de haberte conocido. Así es. Licenciada Mariana Mensulio. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Estaba pensando qué largo que se hizo marzo. Es eterno marzo. Sí, ¿no? Con los feriados largos también. Sí, es como que fue muy largo, con muchas cosas, y pensaba en el poder de daño que tiene este gobierno. Porque vos hablabas de la baja imagen, y a mí me preocupa porque 4 veces tuvo encuestas con la imagen en baja, y las 4 veces la remontó. Y en este caso, que está con la imagen, y hoy contemos el fallo a favor de la Argentina por la causa YPF y los fondos buitres en Nueva York, se avaló en segunda instancia una Cámara de Estados Unidos, avaló la expropiación de Argentina, del gobierno argentino, de la empresa YPF, la que en definitiva le está sacando las papas del fuego a este gobierno con Vaca Muerta. Los únicos dólares que entran de ahí. Recordemos que Vaca Muerta la puso en funcionamiento Cristina cuando era ministro de Economía, Axel Kicillof, que hoy se comió una cantidad de insultos por parte del presidente. El fracasado exministro le llegó a decir imbécil. Bueno, un montón de cosas que seguramente hoy en la cadena nacional que va a hacer los va a repetir, y se va a dedicar a soltar a Kicillof, que obviamente él sabe que es lo que tiene enfrente. Es quien representa, podríamos decir, por ahora la única oposición que hay en la vereda de enfrente. Y sí, por eso le dice. Por eso le dice todas las cosas que le dice. ¿El Kiche estuvo con Tenenbaum hoy? Esta semana. Sí. Hoy, no. Hoy a la mañana creo que estuvo. No, pero estuvo la semana pasada, cuando mucho. Y tuvo todo el programa. Y también le pegó como gato en bolsa a Milei, ¿no? Claro, pero bueno. con los números. Hoy también, hoy le respondió y le dijo que era un logro del país, y era un logro, y que era lo que él suponía que iba a pasar, que la expropiación era legal. Lo dijo Cristina también. Inmediatamente después de Kicillof salió Cristina también. Legal y constitucional. Es constitucional porque las leyes de Argentina van por encima de la formación de una empresa, por ejemplo, del reglamento interno de la formación de una empresa.
Pero bueno, a mí me preocupan estas cosas porque por pronto, por 2 horas desde que salió el tema del fallo, se dejó de hablar de Adorni, que era lo que ellos estaban buscando, en definitiva. Y yo, que soy muy mal pensada, muy mala, pienso que también fue una ayudita de su amigo Trump, porque qué casualidad que el fallo es de Nueva York. Entonces, yo, porque soy mal pensada, estoy casi segura de que una manito le debe haber dado Trump. Obviamente, nosotros no pagaremos una deuda que se suponía que teníamos que pagar, pero bueno, entregamos un montón de otras cosas, ¿no? No, pero igual esa deuda no se iba a pagar porque, como reconoció el propio Milei hablando con Majul hace poco tiempo atrás, no tenemos la plata para pagar. Igual, cada vez que en la última parte del programa, que tal vez tengamos tiempo de ver un videíto, un corto de 1 minuto y pico sobre Milei diciendo disparates y prometiendo que iba a pagar, obviamente. No, y aparte que él es el que se la pasa diciendo que estaba mal la expropiación de YPF. Claro. Sí. A ver, con ese argumento, los fondos buitres pueden apelar esta decisión diciendo que, ¿cómo? Si el presidente que tienen ahora dice que está mal la expropiación. Sí, bueno. Digamos, por eso hay que cuidarse mucho, y ahora ellos se van a arrogar este triunfo, y eso es lo que va a hacer hoy a las 19, teniendo en cuenta que juega la selección. Le iban a hacer a las 20 la cadena nacional. No tienen ni idea. Viven en Narnia, no saben que hoy jugaba la selección, pero lo que más me preocupa es que ninguno. Es la desesperación propia de que ven que tienen todo en contra y salió una buena. Bueno, esa buena que le salió, cada uno leerá como lo quiera leer, pero salió con que la justicia norteamericana respalda la postura argentina que se planteó en el año 2020. Con el gobierno de Alberto Fernández, y con el equipo de abogados, el mismo equipo de abogados contratado por Alberto Fernández en el 2020. Sí, siguieron por lo lo mismo. tanto, siguieron los mismos. Por lo tanto, él puede decir lo que quiera, seguramente, pero esto lo quiere decir que la expropiación de aquel momento estaba bien hecha, y punto. Y ahí él dirá lo que quiera, obviamente. Pero, Sí, a mí lo que me Robert, preocupa es que siempre el relato, lo claro. que miran, lo que se ven y lo que ven, que es lo que más preocupante, lo que ve los que lo apoyan, miran este relato que va a decir, lo hizo Milei. Sí, Milei claro. lo hizo. A van a ver, decir. pero están tan desesperados claro. de cosas buenas que se adjudicaron la liberación del gendarme. De gendarme, el tema de la chica de saltaron Brasil. con esta chica que es culpable. A ver, dejémonos de joder, o sea, La de Brasil, era racista. es racista, sí. Sí. Y salieron a adjudicarse que la habían traído cuando no habían movido un papel. No, yo creo que a Kirchner hay que avisarle que lo liberaron a Nahuel Gallo y que está viniendo para Argentina. No se enteró todavía del salame. No. Lo trajo la AFA, lo trajo Chiqui Tapia, la trajo Marcela Pagano. Todos sabían, menos él. Él Menos no ella. sabía. Igual convengamos que con este fallo la gente no va a comer. No, a la gente le importa poco, me parece. Sí, ¿eh? sí. Igual que no le importaba. Porque primero que no entienden qué es lo que está pasando. Era en contra de él el fallo de Libra hace 1 año y pico, el fallo no, la investigación de Libra cuando explotó todo, y la gente mucho no entendía, ni creo que con esto que él cree que es a favor tampoco le mueve el perímetro a la gente, porque si vos no tenés para Sí. comer, sí, le ganaste lo de YPF, pero a mí yo tengo que comer, no llego a fin de mes, Claro. no puedo pagar la prepaga, no puedo pagar el colegio de los pibes, no puedo pagar el almacenero, el que vive en barrios vulnerables. Esto no les mueve para nada. No, por eso digo, la gente va a seguir sin comer. Sí. El tema de cómo el pueblo empieza a ocupar los lugares de gestión pública, llámese hospitales, o sea, la prepaga están todas en baja, escuelas de gestión pública, y empiezan a moverse así, tiene que ver con que realmente no ingresa en las familias el dinero que tiene que ingresar, ¿no? Y ya el hecho de que es en 50 años el menor consumo de carne para nosotros. Sí, y Qué bárbaro. no solamente el menor consumo de carne, hablando de estadísticas, sino que vos decías recién, 4 veces tuvo mala imagen. Bueno, este es el punto más bajo desde que asumió. Nunca había, ya perforó el piso del 35%. Vamos llegando a su núcleo duro, que es el 30%, que es lo único que le va a quedar. Y de cara a un balotaje, pensando en 2027, tener un 60% en contra, y de ese 60 y pico por ciento en contra, y de ese número lo más dramático para ellos es que el 50% dice que tiene una opinión muy mala. La opinión negativa se comporta de opinión negativa y muy negativa. El 50% tiene una opinión muy negativa. Hoy estaba viendo Eso es grave para una ellos. encuesta que también está bajando en su núcleo duro etario, la edad. Claro. Porque ya, ¿Ah, sí? claro, está bajando mucho el porcentaje de jóvenes
que lo eran- apoyaban incondicionalmente que porque eran no lo- habían visto otra cosa Eran lo que más lo apoyaban, claro. y que esta cosa disruptiva y de insultar y era lo que los atraía. Sí. Pero la cuestión es que Hasta que llegó Adorni viajando a Punta Claro. del Este y en el avión presidencial y viéndose que gasta 17 millones de pesos de tarjetas mensuales y viendo que compró 2 o 3 propiedades en el último año de que asumió, y entonces los chicos dicen, che, pero entonces ¿qué? Es lo mismo. Es lo mismo que Sí, antes. es más de lo Te hago mismo. una pregunta, no te quiero meter en problemas, pero ese 30% lo compone Patricia Bullrich también. No, Patricia Bullrich en realidad compone el 26% que lo votó en la segunda vuelta, sacó el 56%. Él solo, tanto en las PASO como en la primera, sacó el 30%. Ese es el núcleo duro. No los quiero calificar, porque si no la descalificación fácil. Es el núcleo duro de gente que lo votó y que todavía te sigue diciendo, no, yo estoy mal, no llego a fin de mes, pero yo igual lo voy a votar. ¿Por qué querés que vote a los que estaban antes? Sí, hay que esperarlo. No sé, busca otra cosa. Que sos de derecha, votar a López Murphy, qué sé yo. Bueno, Bullrich... Votá a la de Patricia, que seguramente se Bullrich va a presentar solita. Se va a despegar, ya se está despegando. La denuncia que tomó Estado Público de Adorni, que Fuego Amigo, surgió de adentro, y en el gobierno saben que, y la señalan además, que Patricia manejó los organismos de inteligencia y de seguridad 2 años, más el tiempo que lo manejó en la época de Macri, y que la PSA, la Policía Aeronáutica, que parece que es la que lo filmó en San Fernando, es de Bullrich, es de Monteoliva, que es la continuación de Bullrich. Entonces todos la señalan a ella. Patricia, cuando vea que la cosa hace agua, se va a despegar, ya lo está empezando a hacer, y Mauricio, por lo mismo, empieza otra vez a aparecer de nuevo, porque hay de los que votaron a Milei, siendo del PRO, hay un 40% del votante PRO que ya no lo quiere más a Milei. Entonces, por eso Mauricio Pero lo reaparece. sigue queriendo Dijo que se Mauricio. va a presentar, bueno. Mauricio, no. Por no, eso, no, todavía no dijo. no, él no lo dijo, no. pero lo dijeron sus seguidores. El mejor candidato es Mauricio. Lo dijo La enamorada del muro, Laura Alonso. Laura Alonso, Vidal también dijo eso, María Sí. Eugenia Vidal. ¿Por Ah. qué? Porque ven que la mitad de los votos que ellos le aportaron a Milei en el 2023 ya no lo quieren más. Entonces dicen, acá hay un caldo de cultivo para que volvamos. Esta chica, ¿cómo es la de la provincia de Buenos Aires? Vidal. Ella ha sido bastante, Fiel. fiel a Sí. Macri, ¿no? Sí, Sí, tiene un grupo Ella nunca fiel. jamás, sí. Sí. No fue como Patricia, digamos, ha sido... Bueno, el señor Guillermo Guerra, que todavía no lo saludamos, a Guille, el operador habitual, el que hace que todo se salga bien al aire, y también a Pablo Fernández, que maneja las cámaras y permite que ustedes nos vean, los que nos ven por YouTube. Gracias por todo lo que están haciendo. Y Guille, ya tenés seguramente ahí lista las 5 noticias de la semana. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Más que nunca, nunca más. Mientras el gobierno nacional difundió un mensaje de su memoria completa, cientos de miles de argentinos protagonizaron este 24 de marzo una movilización que respondió a esa provocación con una simple frase: que digan dónde están. Esta fue la consigna del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que este año recordó los 50 años del inicio de la más sangrienta dictadura militar de la Argentina. Lo que quedó en claro es que el negacionismo oficial está condenado al fracaso. El gobierno más represor de la democracia. En su informe anual, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, reveló que el de Javier Milei es el gobierno más represor en 42 años de democracia. En apenas 2 años, su gestión registró el 10% de los asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad analizados desde 1983. Solo en 2025 hubo 507 muertes provocadas por las fuerzas de seguridad. Ley de glaciares y una inevitable judicialización. Tras 2 días de audiencias públicas restringidas, la reforma de la ley de glaciares, escrita por las mineras, va rumbo a una judicialización, a pesar de que el oficialismo en la Cámara de Diputados dice tener los votos para sancionarla en los primeros días de abril. Los bloques de la oposición cuestionaron la modalidad de las audiencias, lo que será denunciado ante la justicia. Los glaciares regulan cuencas, alimentan ríos y sostienen ecosistemas. Su destrucción no es el efecto colateral del progreso, sino el resultado directo de un modelo que antepone la renta corporativa a la vida.
¿Qué te pasa, Dorni? ¿Estás nervioso? En una conferencia de prensa cargada de tensión, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, intentó contener el impacto de las crecientes denuncias de corrupción que lo salpican. Lejos de aportar claridad, su exposición se caracterizó por evasivas, generalidades y reiteradas apelaciones a la existencia de causas judiciales en curso. Esta falta de definiciones contrasta con el tono enfático que el propio gobierno utiliza en otras ocasiones para referirse a hechos de corrupción en administraciones anteriores. Las numerosas fallas del submarino Ara San Juan, el juicio por el hundimiento del Ara San Juan avanza en Río Gallegos con una serie de testimonios técnicos que volvieron a poner en discusión las condiciones en las que el submarino salió a su última misión en noviembre del 2017. Esta semana, especialistas e ex-integrantes de la Armada afirmaron que la nave no realizó pruebas fundamentales de máxima profundidad y velocidad. El juicio, que comenzó el 6 de marzo y los medios no se hacen eco, busca establecer responsabilidades penales por la tragedia del 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, donde murieron 44 tripulantes. Aguante, vigor, fuerza, fortaleza, entereza, potencia. Tiempos de resistencia. Porque resistir es reinventarse. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti. Yo tengo buenas noticias para ti. Bueno, la buena noticia de la semana en realidad no es una noticia, sino datos que tienen que ver con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, porque el jueves que viene es 2 de abril y es el Día de los Veteranos de Guerra de Malvinas, el inicio del conflicto bélico con Gran Bretaña que comenzó el 2 de abril de 1982. Son datos históricos que tienen que ver con el apuntalamiento de que para en ese momento no éramos argentinos, sino que éramos del virreinato, todavía las Provincias Unidas del Río de la Plata, tenían las Malvinas un lugar preponderante. ¿Por qué? El primer dato tiene que ver con un documento que es poco conocido, que tiene que ver con José de San Martín, que impulsó un pedido vinculado a los presos que estaban en las Islas Malvinas. Los presos se los llevaba a las Islas Malvinas en la época del virreinato, sino de las Provincias Unidas. A los presos se los llevaba a las islas. Había presos en Islas Malvinas, entonces, con la Guerra de la Independencia, San Martín pide que, como se necesitaban manos y se necesitaba, había muchos frentes abiertos, innumerables lugares que custodiar. Bueno, busquemos a esos presos que están en las Islas Malvinas y las Malvinas que él consideraba argentinas porque la administración española las había abandonado en su momento. Entonces, bueno, en 1811 San Martín pide que traigan esos presos que estaban ahí para combatir en la Guerra de la Independencia. Ajá. Es un hecho que lo que dice es que desde 1811 para las Provincias Unidas, por lo pronto para San Martín, en este caso puntual, las Malvinas eran argentinas. El segundo dato tiene que ver con el primer argentino que nació en las Islas Malvinas, que no fue la hija de Luis Bernet, que era quien regentaba las islas, era regente en las Islas Malvinas, sino que fue un afrodescendiente, hijo de una familia rioplatense que formaba parte de la sociedad que habitó las islas antes de la ocupación británica de 1833, porque en realidad lo que hay que marcar es presencia argentina antes de 1833, porque la excusa de los británicos que esa era un lugar abandonado, que nadie le daba bolilla. Y no. Bueno, pero era nuestro. Era nuestro. Y no, bueno, igual no estaba abandonado. No estaba abandonado, siempre había... Hubo habitantes. Hubo habitantes. Bueno, el primer nacido en las Islas Malvinas el 10 de diciembre de 1829 es argentino que se llamaba Daniel, y que su madre era Francisca, y tomó estaban en el primer asentamiento que estaba en las Malvinas. Así que en esta historia de
podríamos decir, lingunear a los afrodescendientes, la historia oficial dice que la primera habitante era Malvina Bernet, la hija de Luis El Bernet. ejército de San Martín se compone por mulatos, zambos, mucha gente que la gente blanca no quería participar. Y ellos sí participaban. Cabral era negro. Era negro. Era negro. Como todo el mundo sabe, ya desde aquella época de la independencia, la gente que vos decís blanca, lo que quería no era la independencia, sino una dependencia más suave, igual que hoy. Exactamente igual que hoy. No cambió nada. Y les doy el último dato que tiene que ver con una carta de 1813, firmada por un capitán británico del bergantín inglés El Rastrero, Henry Jones, que el 30 de enero de 1813 solicita autorización para cazar lobos marinos en las costas de las Malvinas. Si un bergantín o un barco británico está pidiendo autorización al virrey, a las Provincias Unidas, al director de la aduana, puntualmente, porteñas, Enrique Torres, que era el funcionario que estaba encargado de supervisar y habilitar las actividades económicas en la zona del Atlántico Sur, es quien pide, el británico pide permiso para cazar en zonas. Es un reconocimiento de la autoridad argentina en ese territorio. En ese territorio. Así que bueno, son estos 3 datitos, son una buena noticia, surgen de documentos que se encontraron en el último tiempo que sirven para reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, que no nos queda muy claro cuál es la posición de este gobierno al respecto de las Islas Malvinas. Y sí, él quiere tanto a la reina. Porque queremos tanto a Margaret Thatcher, claro, que podría llamar la película, ¿no? No, la reina no es reina, pero es... Ahora ya no es reina, ahora tienen rey, porque... Sí. Es Carlos III. Exactamente. Y está ahí porque está medio. Bueno, nada, la buena noticia de hoy para recordar también a los veteranos y a los combatientes de Malvinas. Guille, si tenés por ahí la cortina para la columna de medio ambiente, vamos con eso. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Nuestra relación con la naturaleza en tiempos de resistencia. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Adelante, Patricia. Bueno, vamos a comentar un poquito cómo se desarrolló la audiencia pública en relación a las Islas Malvinas, estaba por decir. En relación a la ley de modificación de glaciares. Bueno, como muchos saben, fue muy grande la cantidad de gente de ciudadanas que se anotaron para participar de esta audiencia. En principio se dijo que eran 127.000 o algo así, pero en realidad no sé cuántos son, pero es lo que escuché, 127, y por todos lados vi que eran más de 100.000. Esto los hizo pensar que seguramente iban a estar mucho tiempo con la audiencia, así que lo que hicieron fue un recorte en la participación, y entonces dejaron solamente 200 personas con derecho a expresarse. Por supuesto que esto produjo muchas críticas, mucho malestar. Y digo esto de que esta selección, yo escuché bastante las exposiciones y pienso que lo que dejaron fue dejaron a 200 personas, pero en su mayoría creo que eran personas bastante formadas en temas ambientales por las exposiciones y además de la forma que se presentaban, que escuchaba las presentaciones también. Más allá de que esto produzca algunas cuestiones, que puede haber gente que dije, bueno, dejaron a quienes realmente conocen en profundidad el tema, pero en realidad está mal igual, porque todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el mismo derecho de expresión, y si una persona se anota para expresar lo que piensa,
es porque realmente algo del tema conoce y quiere dar su opinión. Bueno, también participaron, por suerte, no más de 3, creo, por lo menos en todo lo que yo escuché. Hubo un diputado de Mendoza que dijo que estaba de acuerdo con lo que pensaba Cornejo, que por supuesto lo abuchearon y no sé, no estará bien, pero lo abucharon, es lo que se escuchaba. Y otras 2 personas que eran también, dijeron que tenían formación ambiental, pero que evidentemente estaban De acuerdo con la ley. de acuerdo con las mineras. Formación ambiental tienen para ver de qué manera pueden mentir mejor o ver la forma mejor para defender a las mineras, ¿no? Bueno, el hecho es que se dejó afuera una gran cantidad de gente que había viajado inclusive para venir a dar no sus testimonios, sino para venir a decir lo que pensaban de manera presencial y no a larga distancia, online o como se llame. Esto hace que la audiencia pierda legitimidad. Ya de entrada era como inconstitucional, pero acá ya pierde total legitimidad. Porque si no hubiese pasado eso, pienso que, ellos de alguna manera pueden llegar a decir que fue legítima, ¿no? Pero en realidad, con esto que hicieron, los participantes, ni siquiera digo la mayoría, todos los participantes dijeron, pusieron el acento en criticar esta forma tan recortada que se hizo a la audiencia, ¿no? 102.000 personas se inscribieron, 102.000, y aceptaron solamente a 400. 200. 201 y 200 otras. 200 un día y 200 el otro día. De 102.000 a 400 hay una reducción muy grande, exactamente. ¿no? No dejaron hablar a nadie. Aparte es como tener ya un prejuicio de que todos van a hablar en contra. Sin Claro. embargo, habrá un 3 a favor. Y Bueno, alguno más debe haber de quedado todas perdido por maneras, ahí. mucho más a favor, digo. Si todos iban a hablar en contra, que ahí se nota cuán errado está el gobierno en pretender esto. Es que la gente se divide entre los que están en contra y los que no les importa. A favor solamente están grandes empresas y algunos gobernadores, Claro, nada más. claro. Y algún senador que cobra. No, Exactamente. por eso sí, de Los la política. intereses. Claro. Bueno, todos denunciaban o por lo menos ponían de relieve que estaba no en contra, sino no estaba de acuerdo, a favor o en relación al acuerdo de Escazú, que en realidad no es un acuerdo, sino que es una ley. Y en los artículos 3 y 7, que realmente los viola de punta a punta a estos artículos, también con el artículo 41 de la Constitución, que dice textual, dice la Constitución, que todos los habitantes gozan de derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, y lo más importante que dice es que sin comprometer a las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. O sea, si esta ley realmente se llegara a Sancionar. Sancionarnos, Aprobar. 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 No, lo que estoy diciendo, si lograra el objetivo de aprobar lo que el gobierno quiere, no sabemos si van a poder preservar para el futuro lo que nosotros tenemos en este momento. Yo creo que no. Bueno, también se cita a la Ley de Política Ambiental Nacional, la Ley 25675, que es el convenio sobre los pueblos indígenas, con la OIT sobre los pueblos indígenas. Y hay otra cosa, que el artículo 41 de la Constitución, el convenio con la OIT, en verdad
esta medida de reforma que el gobierno quería llevar es violatoria de todo lo que ambientalmente tenemos escrito, o en acuerdo, como por ejemplo la ley de Escazú, no es un acuerdo, es una ley. Y no existe nada que pueda tener a su favor el gobierno para defender esta reforma, que es regresiva, que destruiría territorio glaciar y periglaciar, y que quita derechos ambientales, derechos humanos, como el derecho al agua, y nos posiciona de manera retrógrada en un mundo que necesita justamente abordar políticas para contrarrestar la crisis ambiental que estamos atravesando, que estamos viviendo como consecuencia de este tipo de actividades, y muchísimas otras, por supuesto, ¿no? Durante muchos años de un manejo irracional con la naturaleza, que han hecho verdaderos desastres y que hoy, por suerte, el mundo tomó cuenta de eso, pero que desgraciadamente tenemos gobiernos que, como Milei, son negacionistas o no, son mala gente, porque creo que Milei es mala gente. ¿Sabés cuál es lo más grave de todo? No sé si es lo más grave de todo, pero una cosa muy grave, que esta gente, este tipo de gobiernos, vienen, toman decisiones, pasó con el gobierno de Menem, con el gobierno de la Rúa, con el gobierno de Macri, firman convenios y después, para sacarte de encima eso, terminás litigando, porque todos se someten a lo mismo, en los tribunales de Nueva York. Porque todos los convenios de las privatizaciones, lo que le van a dar a las mineras para que exploten, todo eso termina siempre con una cláusula que dice que en caso de litigio las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York. ¿Por qué? Porque si no lo haces, no se firman los convenios. Las grandes empresas, en este caso son casi todas canadienses, saben que en los tribunales de Nueva York tienen la posibilidad de relacionarse de muy buena manera con los jueces, poner arriba de la mesa millones de razones para que los jueces hagan lo que hizo la jueza Presca, de inventar, en el caso YPF, una causa que no había. Inventó una causa que no había porque estaba todo acordado, se compraron las acciones, no fue que se le sacó y ya está. Inventó una causa donde no la había. No sé cuántos millones de razones habrá tenido la jueza Presca para inventar esa causa. ¿Puedo decir razones verdes? Es probable, sí, capaz que era En realidad, estas empresas, en realidad, nunca, más allá de los juicios, de cuestiones que se han hecho, nunca se hicieron cargo de nada. Nunca les pasó nada. No. Imagínate que la primera que está en la lista ahora para cuestión de los glaciares es la Barrigol. Claro. Que la Barrigol ya contaminó agua, río, como suelo. el Veladero, acá. por ejemplo. Sí. Hablábamos la semana pasada de También. Veladero Claro. y era la Barrigol. Y también hay otra que está, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que está también ahí esperando. Es una que en Brasil hizo una cosa, un desastre ambiental. Un desastre mucho mayor, que dicen que es el más grande de Brasil, pero que tampoco pasó nada. Bueno, justamente, de una vez que firmas los convenios, los firma el país y hay una continuidad jurídica. Bueno, puedes decir, no, pero el presidente era Macri, te tenés que hacer cargo. Hubo que pagar y litigar, y esto no sé si ya se resolvió, cuando se le sacó la compañía de aguas a la compañía francesa que había tomado obras sanitarias, ya me olvidé el nombre, que el agua salía turbia y ni con eso, querían seguir teniéndolo igual. Se lo saca Kirchner, se crea ahí Aguas Argentinas y hubo que litigar porque aún estafándote, te tratan como un país bananero, como lo que uno ve en las películas, Claro, exactamente claro. así. Bueno, aún así, sí, el agua sale turbia, pero era agua potable. Bueno, era un desastre. Bueno, pero tampoco hay mucha diferencia. O sea, a ver, asumamos que este tipo de gobiernos implican un gobierno cipayo, Claro, vendepatria, que nos Vendido. reduce a un país bananero. claro. O sea, lo que dice la Barrick-Gold le hizo la propietaria de Everready en India, cuando tenía la planta en India, hizo el mismo desastre y tampoco pasó nada. Y acá, si nosotros mandamos o permitimos litigar en Estados Unidos, vamos a perder
casi siempre. Todos los convenios dicen eso porque si no, no te lo firman. Si no, no ponen un peso. Quieren Está bien, tener... pero, a ver, ponen un mango porque, aparte, el mango Sí, que ponen ponen- lo ponen a ponen. través de El mango, créditos el mango nuestros, que ¿eh? ponen es a los senadores, a los diputados, al gobierno. Pero en ese cuanto es el a la mango que ponen. Pero inversión- ponen, Ah, bueno. ponen, pero de cada dólar que ponen se llevan 10. Y acá no dejan nada, ¿eh? Porque encima, como lo hablamos hace poquito, después cuando te dicen tenemos que pagar regalías, tenemos que pagar al gobierno argentino, tenemos que pagar retenciones, bueno, van a pagar un 3% de lo que exportan. ¿Y quién controla lo que exportan? Ellos. Ellos presentan una declaración jurada y dicen, exportamos 2 toneladas de oro. ¿Y quién controla que eran 2 toneladas? Eran 10, pero ellos dicen 2. Nadie los controla. No, le tengo que creer porque es una empresa Seria. multinacional Claro. y los ricos no roban. Ay, claro, los Ponele. ricos no roban poco, los ricos. No roban poco. Cosa No. que se cumpliría a pie juntilla en el caso de Adorni, ¿no? Que Adorni no era un hombre rico, ahora lo es. Claro. No lo era, hace 2 años no lo era. Ahora vuelvo a hablar de Adorni porque ayer se conoció que los ministros y los viceministros aumentaron el 100% el sueldo, cuando todo el Estado Nacional tiene los sueldos congelados, ¿no? Ellos tenían... Claro, cobra 7 millones de ahora pesos. cobra 7 millones de pesos, pero cobra 7 millones de pesos a partir de enero. Igual que gaste No, 17 vos mil. decís en cuanto a que justifique Porque las compras. a ver, los aumentos No de jodamos. sueldos se 7 millones de firmaron... pesos no te alcanza para comprar un el cero 23 de kilómetro. enero se firmó el decreto, que como todo pasa en enero, como nadie le da bola porque estamos todos de vacaciones, entonces se firmó el 23 de enero este aumento del 100% a todos, y él pasó a cobrar 7 millones de pesos. Ayer se encargó el mismo gobierno, obviamente, de filtrar ese decreto que les había pasado a todos por adelante, a propósito para justificar, no, pero ahora gana un poco más Adorni. 17 millones de muchacho, pesos de claro. tarjeta No de hay- crédito. No, por Sí. más que vos quieras. Y se lo Mensuales. aumentó en enero el sueldo. 17 cobró millones con de pesos, febrero. 17 millones mensuales de Imposible. tarjeta de crédito. Con 7 no lo pagás. ¿eh? No. Y no Claro. compras tampoco un departamento en Caballito, que no lo había declarado. No compras el del Bueno. country Indio Cuá, que no lo había Hago declarado. mías, entonces las palabras de el colega Roberto Navarro, te toman por boludo. Claro. No, pero Te además... quieren hacer creer que como le aumentaron el sueldo a 7 palos, Sí. sí puede. No, Bueno, hermano, pero- no. 7 palos es solo la cuota de uno de los hijos en el colegio. Ahora, yo les digo una cosa, ¿no? Esto es muy terrible porque es como que la gente, viste que la gente siempre dice que todos roban, ¿no? Que todos roban. Ahora, si este hombre roba de esa manera, porque de otra manera, si no es robando, no puede tener todo lo que tiene, lo que adquirió en los últimos tiempos. Ahora, yo no creo que sea él solo el que robe, por favor. No. Si este tipo roba de la No. forma que... De ninguna manera. Escuchame, el 3% de Karina y lo de los, lo de los claro. Menem, lo de Martín Menem y Lule Menem. O sea y que el todo más el resto del chorro ha gobierno. sido este tipo. Y los 100 millones de... No. No, Es el más no. chorro. uno de los- A ver, uno- el más chorro es Caputo. No, dijo... Pero lo que pasa que como viene, ya se sabe que viene como, ya está, no, él viene de una familia con plata. Claro. Entonces, se nota menos. Acá se notó Cuando digo, mucho, pero roba igual, ¿eh? Cuando digo esta persona, no estoy diciendo solamente él, estoy diciendo su gobierno. El gobierno que él dirige es el que más ha robado o está robando. Y en la el Argentina. contrato que se encontró en el teléfono de Novelli de 5 millones de dólares por promocionar la criptoestafa Libra, porque si no ponía él su tweet no valía nada eso, 5 millones de dólares. Más lo que dijo Hayden Davis por televisión. Tengo 100 millones de dólares que pertenecen a la Argentina, quiero saber cómo se los hago llegar. O sea, ¿a qué Argentina? La Argentina no, evidentemente se lo tiene que hacer llegar a alguien, claro, A una claro, persona. ¿A quién Claro. de A una Argentina? persona. claro. Igual, bueno, con esta historia de querer parecérselo más a Carlos, en eso está ahí cabeza a cabeza. ¿eh? No, pero Carlos al lado de no, de estoy Milei, hablando del robo para Eh, la corona y toda la historia. Carlos ¿no? era Churchill, Roosevelt y Sí, Stalin, los tres bueno. juntos era al lado de este payaso. Y eso que era un tipo que Pero, no era muy serio. A mí lo que me da pobre, ¿no? Se cree que rodeándose de Menem, de varios, va a ser... No. Menems. Menems. No, Menems. está lejos, está lejos. Menems. Yo lo quiero joder ahí de vuelta a Guille y a Pablo. No sé si se puede pasar. ¿Se puede pasar? Bueno, tenemos un video que demuestra claramente lo que pensaba, esto hace 2 o 3 meses de esto, lo que pensaba Javier Milei del caso YPF, ahora que dice ganamos, no tenemos que pagar nada. Lo que pensaba, donde él dice claramente que él
pensaba pagar, que había que juntar la plata. Quiere crear una tasa que irónicamente dice, vamos a crear la tasa Kicillof para que entre todos pongamos plata para pagar eso. Ahora dice que no hay que pagar nada. Sí. Si lo podemos ver o escuchar, la gente que nos escucha, lo escuchar, y los que nos ven por YouTube, verlo. Hablando de Kicillof, a partir del 10 de enero vamos a tener que empezar a pagar, por una decisión judicial, los 16.000 millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros, acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar, esa es la realidad. Pero sí tenemos el willing to pay, ¿no? La voluntad de pagar. Nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kicillof, es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kicillof. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof. Y que todos los argentinos recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kicillof y que hace que todos los días tengamos que estar poniendo una determinada cantidad de dólares para pagar el error de un chico, digamos, que claramente su perspectiva ideológica perjudicó a los 46 millones de argentinos. ¿Cómo sería eso? ¿Me llega a mi casa todos los meses? Sí, vas a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kicillof, que es para pagar el desaguisado de un amateur, ¿no? Porque por más que sea doctor de la UBA, parece que esas materias no las estudió, no sé. Bueno, es alguien que no tiene muy claro cómo funcionan las finanzas y menos los mercados. Porque tiene... Bueno, escuchamos a este hombre, cómo se le cuela, es un resentido, ¿no? Ahí te iba, exacto. Es un resentido. En ese doctor es un de la resentido UBA, porque él tiene un... Ahí, tiró todo. Él tiene un, entre comillas, doctorado que le otorgó la ESEADE, que es la Escuela Superior de Estudios Económicos o algo por el estilo, que tienen los Venegas Lynch. Sí, la Universidad de Fatias Mutias. No, ni siquiera es una universidad, es una escuela superior, o sea, no es y la escuela superior le dio un doctorado, y él dice que es doctor, claro, no puede, o sea, que él dice que es un doctor, y aparte le dijo... está cuestionando un tipo que tiene una tesis de 10. Sí, no importa, eso, a él no le importa, a él no le importa claro. porque él siempre quiso ser profesor de la UBA y lo que máximo que llegó a hacer es un adjunto ahí, colaborador externo de la cátedra que daba Giacomini, su socio y amigo de aquel entonces, y no pasó de eso ad honorem. Bueno, hoy vamos a esto que acabamos de escuchar, seguramente va a ser el hilo conductor del mensaje que hoy va a dar en cadena nacional. Va a ir por este lado, seguramente, va a decirle, nos salvó Estados Unidos, va a decir así, pero la justicia de Estados Unidos es independiente del gobierno. Y nos salvó la justicia de Estados Unidos de y va a decir la sarta de puteadas y imbecilidades respecto de dice que Trump Kicillof. influyó en el fallo. O Kicillof, no sé, un día que lo tenga Kicillof enfrente le voy a decir, decime cómo se dice tu apellido. Porque todo el mundo le dice de distinta manera. Si dice que Trump tuvo injerencia en eso, está diciendo que el gobierno de Estados Unidos tiene injerencia en la justicia, lo cual es un desastre, no lo puede decir. No lo debería decir. Si no, si va a reivindicar el fallo de la justicia de la Cámara de Apelaciones, que es la instancia superior a la jueza Presca, si va a reivindicar eso, va a tener que reconocer que la justicia dijo que Kicillof y Cristina tenían razón. Y estoy en condiciones de decir que lo va a hacer disfrazado con el mameluco de YPF. Va a dar... Sí, yo creo que estoy segura que va a dar la conferencia. Porque como es un payaso, disfrazado, seguramente que se disfrazado con el mameluco de YPF. Sí. Seguro. Les voy a decir dos cosas. Cambió el subsecretario de Derechos Humanos. Sí. Estuvo el que anterior al que reemplazó a Baños. 3 meses duró. 3 meses duró. Y el nuevo subsecretario, puesto por el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Máiquez. Le digo todo el nombre porque como el padre también está en la justicia, entonces decimos todo el nombre. Es Leonardo Suchet. Y era la mano derecha de Claudio Abrug. Claudio Abrug era el secretario de Derechos Humanos en la época de Mauricio Macri, era el jefe de gabinete, de hecho, y todo el mundo decía que el que en realidad manejaba la Secretaría de Derechos Humanos
era Leonardo Esuchet. Lo primero que parece que no se va a hacer es la mudanza de la secretaría, de la subsecretaría que funciona en la ESMA, en la ex ESMA. Sí. Se dio marcha atrás con la mudanza de la subsecretaría y además estaba previsto un cambio en lo que se llama el guión de la visita guiada a la ex ESMA, puntualmente al casino de oficiales. Sí iba a ser obviamente un guión en el cual iban a contar su historia completa. Y también se dio marcha atrás con este supuesto nuevo guión que iban a escribir. Que no pueden, me parece muy bien. Por eso, vamos a ver cuánto dura Máiquez en el Ministerio de Justicia. Pero bueno, por lo pronto, estas dos decisiones, y pusieron una persona que dentro de todo sabe, y si hay algo que tenemos que decir, si bien dijo el curro de los derechos humanos, cuando estuvo a cargo del gobierno, Mauricio Macri, esa zona, Iabruj, era uno de los pocos respetados de ese gobierno que, bueno, por lo menos no tocó ni tuvo injerencia en lo que tenía que ver con el desarrollo de las actividades en lo que es la ex ESMA. Son las 18, nos estamos yendo, volvemos en una semana. Si alguien quiere decir algo, hable ahora o calle para siempre. Si no, nos vemos el viernes que viene. No nos vemos el viernes que viene. Por una semana. El viernes que viene, yo ¿no? sí quiero el viernes decir que viene no. Una de las cosas que me puse tan contenta ayer es que con mucha educación le dijeron de todo. Yo creo que no quedó nada para decirle al gobierno en la cuestión de la audiencia glacial. Sí, claro, obviamente. Tenés razón, el viernes que viene no estamos, el siguiente, el 10, viernes 10 de abril nos reencontramos. La semana que viene es Semana Santa, los que son creyentes, felices Pascua para todos. Me hizo acordar a Alfonsín. Iba a decir la casa está en orden. La casa está en orden. Bueno, gente, nos estamos yendo. ¿Judía también? ¿No hay Sí, también. A ver, cuéntenme. Hasta luego. Chau. Radio con Aguante. Piezas de realidad. A partir de este momento